mañana voy nuevamente a la universidad. Sí. Oh, muy bueno. Tenemos nuestros estudiantes también, está Francisco ahí. Disculpen ahí la interrupción a los saludos, vamos a continuar saludando, ¿no? Esto es lo bonito de estos espacios virtuales, que aunque no nos podemos ver corporalmente, pero sí nos podemos reunir a conversar, como es la invitación de hoy. Bienvenidos y bienvenidas entonces a nuestro conversatorio del mes de octubre del año 2021, que tiene un tema muy interesante, que tiene que ver con el hidrógeno verde, su desarrollo en Chile y su potencial rol en la economía nacional. Este conversatorio lo vamos a desarrollar con dos conversadores que tienen mucho que decir al respecto, tanto en su experiencia académica, su desenvolvimiento académico, como también en su desenvolvimiento en el área industrial. Estábamos hablando de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Erwin Fleth, y también estoy hablando del dueño de casa hoy día, que representa a la carrera de Ingeniería Civil Industrial, que es el contexto de donde se desarrolla este conversatorio, el doctor Fernando Giannini. Bueno, de nuestro invitado de hoy, el doctor Fleth, bueno, él hoy día se dedica a ayudar, ¿cierto?, a poner su punto de vista y a la gestión del hidrógeno verde en la industria, tanto así que ha sido nombrado embajador del hidrógeno verde por parte del Ministerio de Energía. El doctor Erwin Fleth, bueno, además de ser ingeniero químico, tiene un doctorado en Alemania en procesos, de ingeniería en procesos, y también un postdoctorado en Estados Unidos en ingeniería térmica. Por lo tanto, don Erwin nos puede volar la cabeza con su conocimiento, pero él mismo ha hecho el esfuerzo y nos ha dicho que va a ser la conversación en un contexto más entendible, para entender realmente el efecto y la oportunidad que esto significa para nuestro país. Bueno, Fernando Giannini es doctor también, ingeniero civil y doctor también en ciencias de la ingeniería. Bien, por favor, Erwin y Fernando, si me permiten tutearlo a ambos, por favor, una presentación, un saludo a los que nos están escuchando, solamente con motivo de invitación para luego entrar a la conversa del tema. Por favor, Erwin y Fernando. Muchas gracias, Luis, por la introducción, y yo quiero primero que nada darle las gracias a la dueña de casa, a mi colega Felisa Córdoba, que la veo ahí y la saludo, colega del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, ahí donde nos sentábamos juntitos en el consejo, son 23 personas, pero tuvo la casualidad geográfica que siempre nos sentamos juntos con Felisa. Así que agradecido de que me haya invitado a conversar acá acerca de hidrógeno, que es la pasión que en este momento estoy siguiendo, porque para nosotros como Chile, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la conversación, es algo fundamental. No hay otra oportunidad que venga a la vuelta de la esquina tan grande como esa. Entonces, sí, podemos inventar un montón de cosas, pero algo tan grande como a crear la economía del hidrógeno suena pomposo, pero la verdad que es tremendamente grande. Así que el tema es fundamental para el país y sobre todo, como estamos hablando de sustentabilidad para las siguientes generaciones. Entonces lo que habla, esto seguramente no es para nosotros, tenemos que empezarlo, pero va a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que le debemos a eso. Muchas gracias, Erwin. Qué motivante saludo. Fernando, por favor, tu saludo a los presentes. ¿Yo? Perdón. Bueno, un gran saludo a todos. Yo, como me presentó Luis, soy Fernando Giannini, coordinador de línea de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, director del Magíster en Ciencias de Ingeniería y también responsable de investigación en la facultad. Y una de mis áreas fuertes es justamente energía, ¿no es cierto? La producción de energía y todo lo que es aplicación de energía y sistemas eléctricos de potencia. Así que estoy muy contento de estar acá y de poder compartir y colaborar con ustedes, contribuir en un tema muy interesante, muy apasionante y que ofrece importantes oportunidades para nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Y la invitación para todos y todas es que esto es una conversación.
Por lo tanto, si es que el doctor Erwin o el doctor Fernando están hablando, me pueden escribir por el chat haciendo su pregunta, o pueden esperar que termine su expresión para hacer una conversación. La idea es que ustedes nos hagan sus consultas, nos pongan de alguna manera alguna pregunta, alguna inquietud respecto del tema que estamos hablando, que es el hidrógeno verde, y esta gran oportunidad que el doctor Klett nos está diciendo que es la economía del hidrógeno. Bien, vamos a empezar esta conversación con una pregunta que es básica, pero es necesario hacerla para ir entendiendo esta economía del hidrógeno. Doctor Klett, el hidrógeno es algo que siempre ha existido y que de alguna manera la industria también lo ha manejado. ¿Por qué ahora es novedoso y cuáles son sus características en términos de combustible? Por favor, doctor. Gracias, Luis. Mira, voy a empezar con algo más entretenido. Nosotros, a propósito de lo que le voy a decir de química, el día 8 de octubre celebramos el Día Mundial del Hidrógeno. El 10 de octubre, eso sí que tengo que explicarles de dónde viene, el 8 de octubre, perdón, el viernes 8 de octubre, eso viene del peso molecular del hidrógeno, que es 1.008, y en inglés, ¿no es cierto?, el 1008 es octubre el 8. Por eso que celebramos el Día del Hidrógeno Internacional, los 8 de octubre. Y vamos a tener una linda celebración. Yo soy parte de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Soy directora ahí y parte de la fiesta que vamos a tener es justamente el viernes. Es una invitación al baile que les hago porque es entretenido esto. Volvamos al hidrógeno. Si el problema está en general, y para dejarlos en el contexto, en la energía. El hidrógeno se ha usado desde siempre y de hecho nuestros alimentos vienen de ahí. Las plantas, ¿no es cierto?, saben que la energía es variable, saben que de noche, por ejemplo, no hay sol y tienen que cosechar esa energía de día. ¿Y cómo la guardan para la noche? Pues ese es el grave problema, cómo lo guardan para más rato. Y eso es lo que han hecho las plantas con la fotosíntesis, es que han guardado esa energía solar, ¿no es cierto?, en forma de hidrógeno. Las plantas toman esto de acá. ¿Ustedes ven lo que es esto? Esto es un panel solar, que los biólogos lo llaman hojas. Son paneles solares en que se toma la radiación solar, el agua se rompe en hidrógeno y oxígeno, el oxígeno se libera al aire y nosotros lo respiramos, fascinados, y el hidrógeno se lo guardan las plantitas como energía. Ahora, como el hidrógeno es algo muy volátil, las plantas son inteligentes y lo guardan amarradito al carbón, ¿ya? Entonces empezamos con los hidrocarburos. Eso desde la glucosa hasta la lignina, la madera, es forma de almacenar energía solar, nada más. Y nosotros nos comemos eso para nuestra energía como persona, ¿no es cierto? Son nuestros alimentos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Es que empezamos a sacar energía no solo corporal, ¿no es cierto?, la nuestra, o usar, no sé, un caballo, o usar un buey, sino que empezamos a quemar. Entonces empezamos a quemar la madera. De nuevo, todo lo que hicimos es revertir lo que habían hecho las plantas. Las plantas habían almacenado en linda madera su energía y nosotros la empezamos a quemar para cocinar, para tener iluminación, etc. Después se nos ocurrió encontrar unas piedras negras que se llamaban carbón, que ardían mejor. Después encontramos una sopa negra que se llamaba petróleo, más mejor. Y después sacamos este gas natural. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Ahora, el hidrógeno, empezar a usarlo hoy día, para que les quede claro, el hidrógeno solo es un insumo químico, nada más. Todos los usos que se hacen en Chile del hidrógeno hace muchas décadas es un químico. Para la refinería, para hacer amonio, amoníaco, para hacer margarinas hidrogenadas. O sea, el hidrógeno hasta ahora siempre ha sido un químico para otra. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Como necesitamos descarbonizar toda nuestra industria y todo nuestro quehacer, dijimos, ¿de dónde sacamos combustibles limpios? Sí, tenemos la electricidad renovable, pero es electricidad. Y Fernando, que es eléctrico, va a decir, uy, es imposible guardar estos electrones. Uno pone un cable y no tiene cómo almacenar electrones ahí adentro, que es el grave problema. Entonces, tenemos las energías renovables que son intermitentes, la demanda de energía es fluctuante, o sea, el problema no es menor. Entonces, tenemos que ver de alguna forma de almacenar esa electricidad. Y ahí se nos ocurrió ahora usar
como una forma adicional de guardar energías, o en este caso concreto, electricidad renovable, variable, guardarla en un tarro. Ese tarro es hidrógeno. Entonces, todo lo que estamos haciendo de aprendizaje de brujo, estamos copiándole a lo que hacen las plantas. Estamos volviendo a la naturaleza. ¿Dónde guardamos esto? En forma de moléculas. Y el hidrógeno es una de ellas. Insisto, hasta ahora eso era un químico y ahora va a ser un combustible limpio. Eso es lo que quiero como introducción decirles, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Y Fernando, vayamos a la aplicación. Ya sabemos que existe siempre, ya entendemos de alguna manera, el doctor Pérez nos explicó de qué es, ¿cierto? Y cómo ha tenido su presencia y que incluso está presente en nuestros alimentos. Fernando, la aplicación del hidrógeno en la historia de nuestra industria y esta nueva forma o este nuevo elemento, este insumo químico que tiene otras características nuevas ahora, porque este insumo sigue siendo hidrógeno. Entonces, sí, la novedad y la oportunidad de esa novedad en la industria, ¿por dónde podemos visualizarla, Fernando? Mira, me gustaría compartir, por favor, si me permites compartir una hoja. Claro. Ya. A ver. ¿Cómo lo hago? A ver, espérate. ¿Ahora puedo compartir? ¿Ahí sí? Sí, presentar. Esa flechita. Presentar ahora. Ahí. Al lado de los 3 puntos. A ver, espérate. Al lado, sí, pero a ver, dice, una pestaña, uso una pestaña. Una flechita hacia arriba. Una ventana. Una ventana. Ah, una ventana. Ya. Fernando, eso es lo que nos pasa a los que usamos Zoom, que no sabemos usar Meet. Es que normalmente utilizo Zoom o utilizo Meet, pero con el curso, entonces no estoy en una reunión como ahora. Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, lo que estoy presentando. Lo voy a agrandar un poquito más incluso. Básicamente, ¿no es cierto?, decir que el hidrógeno verde es un tema que está interesando mucho hoy día a nivel mundial, sobre todo en Europa. Ya grandes compañías como Enel, EDP, BayWa y otras, ¿no es cierto?, Solar Power Europe, por ejemplo, están mirando el green hydrogen, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde, como un elemento que va a jugar un rol vital en la descarbonización y en básicamente la descarbonización de la matriz energética y el camino hacia un planeta, ¿no es cierto?, un mundo mucho más verde. Básicamente se está avanzando por todos lados en esa dirección. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, Europa está planeando hacer ¿no es cierto?, hacer una buena parte de esta producción de hidrógeno, ya un conglomerado grande, de 3 millones, básicamente trillones de dólares, perdón, que se llama Green Deal Package, o sea, el paquete del trato verde, ¿ah? O ¿me entiendes tú? El Green Deal Package, ¿ya? Básicamente que es una solución, una mega solución, trillones de dólares invertidos para desarrollar el hidrógeno en Europa, ¿ya? Ahí Alemania está metido fuertemente porque Alemania particularmente es muy pionero en ese tema. Y la Unión Europea tiene lo que se llama un White Green Hydrogen Strategy, una estrategia, una suerte de plan de ruta, ¿no es cierto?, que fue publicado el año pasado y que lo está siguiendo. Entonces, quizás nosotros deberíamos emular esa dirección, ese comportamiento. Por ejemplo, Jill Dixon, que es el CEO de una de las principales compañías europeas de energía, ¿no es cierto?, Wind Europe, dijo, no podemos electrificarlo todo, dijo, ¿ya? Tenemos que utilizar gas y principalmente la opción aparece como el hidrógeno, ¿me entiendes tú? El hidrógeno verde y también el hidrógeno mezclado con gas natural, ¿ya? Ahora que las energías renovables están bajando de precio. Bueno, ¿cómo se obtiene el hidrógeno? Ya de alguna manera lo mencionó nuestro amigo Erwin, se rompe o se quiebra la molécula de hidrógeno, de agua, perdón, ¿no es cierto?, a través de energía, ¿no es cierto?, mediante el proceso de electrólisis. Entonces ahí se rompe la molécula de agua y aparece el oxígeno O2 por un lado y el hidrógeno H2 por otro.
Y como bien decía Erwin, esto se ha hecho por muchos años, ¿no es cierto? Pero principalmente mediante la utilización de energía con fuentes no renovables, o sea, combustibles fósiles, ¿no es cierto? Carbón, qué sé yo, petróleo o gas. De reducir el costo de la electrólisis, primero que todo, es algo que aparece como un gran desafío. O sea, la electrólisis en general es cara. Los grandes electrolizadores son aparatos muy caros de construir y eso plantea un desafío, ¿no es cierto?, una limitación. Además, hay short supply, o sea, hay poca provisión, poco suministro, hay poca disponibilidad de grandes electrolizadores. ¿Te fijas? La molécula de hidrógeno tiene una alta densidad de energía por unidad de masa, ¿ya? Es 3 veces más grande que la gasolina y 120 veces, ¿no es cierto?, más grande que la batería de litio, ¿ya? Entonces, el green hydrogen utiliza, ¿no es cierto?, el refinamiento y básicamente se está haciendo, ¿no es cierto?, el refinamiento de combustibles fósiles. Se utiliza también en producción de amonia, se utiliza en la industria del acero, en fin, o sea, se utiliza, como decía Erwin, en varias áreas. Y ahí tienes tú, por ejemplo, un esquema que muestra, ¿no es cierto?, los dos cátodos, el talano, el cátodo, ¿no es cierto?, y ahí está la batería, y ahí con la corriente eléctrica se produce el milagro, ¿no es cierto?, de la separación de la molécula de agua. ¿Cuáles son los principales gatilladores o drivers en este tema? El climate change, ¿no es cierto? O sea, el cambio climático y todo lo que tiene que ver con eso, el avanzar hacia un mundo menos invasivo, menos hostil al medio ambiente y también producción de carbono a nivel mundial, que eso afecta el clima. Oportunidades sociales, se ve también como una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de avanzar, de crear pymes, de avanzar en la industria, ¿no es cierto? No solamente reducción de polución, sino que también activación de sistemas económicos, ¿no es cierto? O nuevos sistemas económicos en base a oportunidades con el hidrógeno verde. Como en un momento lo hizo la Internet, o lo hizo, ¿no es cierto?, la electricidad, ¿no es cierto?, etcétera. Desarrollo económico es principalmente lo que se busca y desarrollo económico sustentable. Por ejemplo, Wood Mackenzie, que es una de las grandes empresas investigadoras de mercado, dijo que la mayoría del gas que está, ¿no es cierto?, disponible está en la industria química, ¿ya? Pero es principalmente gas café, ¿no es cierto?, porque utiliza gasificación de carbón o lignita, o gas gris, ¿ya?, que se obtiene a través de la reformación del vapor de metano. Entonces, ahí claramente hay una oportunidad de avanzar con el hidrógeno verde. Después tenemos el blue hydrogen, ¿no es cierto?, el hidrógeno azul, que es gas producido por la reformación de vapor de metano, pero también son gases que son contaminantes, ¿fija? Y lo mismo que el hidrógeno turquesa, que también tiene características, pero no son carbon free, ¿fija? Entonces, el green hydrogen, en contraste, podría básicamente eliminar todas las emisiones en ese sentido. Voy a seguir después, prefiero que hayan... perfecto. Fernando, entonces podemos entender que el hidrógeno verde es producir hidrógeno en base a energías no contaminantes. ¿Está bien eso, doctores? O lo más verde posible, porque tampoco por los altos costos que involucra. O sea, el producir, por ejemplo, hidrógeno es muy caro, hidrógeno verde, comparado con el gas natural, por ejemplo. Entonces, hay un tema de costo importante, ¿ya? Pero claramente aquí va a tener que haber un rol del Estado y va a tener que haber también algún tipo de subsidio o algo por el estilo, porque en el fondo la tecnología que hay que desarrollar es muy cara. Este es un proceso muy intensivo en tecnología, altos costos, ¿no es cierto?, altos niveles de inversión. Mira nomás lo que está haciendo Europa, ¿no es cierto?, la Comunidad Europea, Alemania, por ejemplo. Nosotros, obviamente, en nuestra escala tenemos... Yo después voy a mostrarles lo que yo veo que podríamos hacer para poder avanzar también, sobre todo en la oportunidad económica. Perfecto, tengo la mano levantada de don Francisco Cortés. Francisco, por favor, tu pregunta o tu consulta o tu aporte. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Pues, Eh, Francisco. Hola. Mira, tenía esta duda con respecto, si estamos hablando del hidrógeno verde, el cual entiendo yo tiene como materia prima, entre comillas, lo que vendría siendo el agua, ¿cómo evaluamos el impacto que eso tendría al medio ambiente? Ya que actualmente estamos viviendo a nivel mundial una crisis hídrica, en lo cual mi duda es cómo esto implicaría en la obtención de esta nueva energía. Francisco, es muy buena tu pregunta y yo creo que hay que aclararla de inmediato. Yo creo que todos nos asustamos con lo que dijo Fernando, de que nosotros rompimos una molécula de agua. ¿Ah? Sí, 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 mediante la Entonces yo hidrólisis. he escuchado eso, pero ¿cómo con crisis hídrica la gente va a ir a romper el agua? ¡Qué brutalidad más grande! Ya, pero quiero dejártelo tranquilo, Francisco, eso es lo que han hecho las plantas toda la vida. Las plantas toman el agua y guardan su energía, ¿no es cierto?, separando las dos moléculas, los dos átomos, hidrógeno y oxígeno para el otro lado. Entonces la pregunta es, y ahí viene la aclaración, en el agua le cabe muchísima energía, necesito muy poquita agua. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy día, para decírtelo claro, si nosotros, por ejemplo, cambiáramos uno de los mayores consumidores que tenemos de diésel, que es la minería, ¿no es cierto? En la minería tenemos 1.650 camiones que se tragan 4.000 litros todos los días. Esos son 20 millones al final del año. Si yo cambiase todo ese diésel ahora por hidrógeno verde, necesito aumentar la cantidad de agua en la minería en exactamente un 1%. Un 1%. Y a decirte la verdad, vamos a ahorrar agua, porque a nosotros se nos olvida que en las refinerías de petróleo se gasta un montón de agua. Entonces, con el agua que yo puedo, si hago hidrógeno y no refino, voy a ahorrar agua. Entonces, ojo con esas comparaciones. Primero, necesito muy poco. Para dejarlo claro, ¿cuánto necesito? Un auto a hidrógeno necesita 1 kilo de hidrógeno para andar 100 kilómetros. Entonces, si yo me ahorro una ducha un día, que son 200 litros, llego con un auto de Santiago a Arica. ¿Ah? Y me ahorro la otra ducha, me vengo sin ducharme de vuelta, ¿ah? Y llego ida y vuelta con un auto, una persona. ¿Ya? Hace 2.000 kilómetros. Entonces, ojo con eso, se necesita muy poquito. Entonces, yo sé que hay un espanto con el agua, pero aquí vamos a ahorrar agua. Y la verdad que necesitamos muy poca agüita, muy poca. Sí necesitamos, Genial. y eso es re importante saberlo, así que tranquilo, vamos a ahorrar agua. No es que vamos a, y no vamos a romper moléculas, ¿sí? Porque cuando la usamos, la juntamos de nuevo. Y es absolutamente 100% reciclable, no se pierde absolutamente Sí, nada. a eso. Qué buena la pregunta de Francisco. Yo tengo un Disculpa, invento para ahorrar agua. No sé si lo conoce. Bueno, Eduardo lo conoce. Muy buena la pregunta, Francisco, y gracias por la... Esos espacios conversacionales como este, donde podemos hablar de estos temas y salir, ¿cierto?, de lo que uno escucha o pretende o se acerca al conocimiento. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo desde la academia de que eso es un paradigma, Así de que la generación de hidrógeno verde va a aumentar la crisis hídrica. Ese es un paradigma que acaba de ser cambiado por los... Fernando, por favor, adelante. Sí, no solamente se puede obtener del agua, digamos, también se puede obtener de lignita, ¿no es cierto?, la gasificación del carbón, se puede obtener de combustibles fósiles, básicamente, ¿ya? Se puede obtener también de la biomasa, ¿ya? Entonces, y de eso voy a hablar un poquito después, ¿ya? Pero no... Hay oportunidades económicas importantes. El agua, si bien es un bien preciado, ¿no es cierto? Como bien decía Erwin, esto se ha hecho hace mucho tiempo y claramente la tecnología, al final los ingenieros creamos tecnología, ¿ah? Y eso es lo que mueve el mundo. Entonces, aquí lo que se trata es de buscar una mayor eficiencia, bajar los costos, ¿no es cierto? Mayor productividad, y eso es lo que va a hacer al final. Ahora, el tema de los autos, lamentablemente... Yo indagué, revisé el tema, leí, qué sé yo, y el mundo está metido en el tema de la electrificación, ¿ya? Entonces, el transporte eléctrico, los autos eléctricos, si bien el transporte pesado, y eso que decía un CEO de una de las grandes empresas que mencioné recién, Giles Dixon decía, bueno, sí, estamos todos metidos en la electrificación, pero la industria pesada, o sea, los transportes pesados, los camiones pesados, eso perfectamente pueden correr en hidrógeno, te fijas, en hidrógeno verde.
Entonces, yo veo que al final, si bien el parque automotriz está avanzando como caballo coche en la electricidad, en la electrificación, ¿no es cierto?, autoeléctrico, va a haber room, ¿no es cierto?, va a haber espacio para el hidrógeno, ¿ya? Pero claramente no va a ser un contender, digamos, no le va a disputar, digamos, el mercado mayormente al auto eléctrico. El auto eléctrico es el paradigma, básicamente, y lo vamos a ver cada vez más a medida que nos acercamos al 2030. Sí, me gustaría complementar lo que dijo Fernando, porque creo que siempre estamos confundiendo cosas. Lo que yo dije los camiones de la minería, estos camiones de 400 toneladas son autos eléctricos, son electromovilidad. El problema es que la electricidad la hace un tremendo diésel que está subido arriba. Sí. Esos 4.000 litros se los come un generador que le da electricidad a las ruedas. Entonces, lo que están diciendo electromovilidad en automóviles es de dónde saco esa energía. En el caso de los camiones grandes la saco de un tarro de diésel. En el caso de la electromovilidad pequeña en el auto saco la electricidad de baterías. En el caso del hidrógeno yo saco la energía de hacer con fuel cells, de nuevo juntar hidrógeno y agua. Entonces nada más que de dónde lo saco, cómo se llama el estanque. Todo es electromovilidad, no nos confundamos con eso. Una cosa es sacarlo de baterías, la otra cosa es sacarlo de celdas de combustible. Porque hoy día, y eso para que quede claro, un automóvil, el problema que tenemos ahí, como siempre, es el uso de la energía, la potencia que yo requiero. Para que le quede claro, el motor de combustión interna es estupendo porque cuando no necesito potencia lo tengo apagado, cero. Cuando lo he hecho andar necesito un poquito, ¿no es cierto? Y estoy subiendo una cuesta todo lleno, necesito un montón de potencia. La pregunta es de dónde saco la energía del estanque, de los 50 litros que tengo atrás de un combustible fósil. Ahora, lo que tienen que saber es que la potencia con la que yo guardo mi energía es altísima. Les quiero poner un orden de magnitud. En las casas, ¿no es cierto? Ahí hablemos en eléctrico. La potencia máxima que yo puedo usar en la casa son 4 kilowatts. Esos son los empalmes eléctricos en la casa, 4 kilowatts. Si yo pongo más de una tetera, más de un horno eléctrico, cuando paso los 4, ¿no es cierto?, salta el tapón antiguamente, hoy día, ¿no es cierto?, el automático. 4 kilowatts, eso es más o menos lo que tenemos nosotros en casa. Cuando ustedes van con el auto a la bencinera y dicen, por favor, cárguemelo, ¿con qué potencia te lo está cargando? ¿Saben ustedes en orden de magnitud de potencia con cuánto el bencinero se los carga mientras limpia los vidrios? Veo cara, son con 4 megawatts. Con 4 megas, son 1000 casas. Son 1000 casas. Y nosotros, perfecto, y límpieme, y míreme la presión. No nos damos cuenta que estamos nosotros cargando con una potencia que eléctricamente serían unos cables de cobre de este porte para que no se fundan. Y sin embargo, tranquilamente, ¿no es cierto?, lo estamos cargando. Entonces, la potencia con la que yo hoy día cargo mi gasolina es el equivalente a 1000 casas. 1000. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recargo? Claro, si yo tengo mi auto con baterías y lo pongo en la casa y tengo mis 10 horas tranquilos, ¿no es cierto?, lo cargo de a poquitito, ¿ya? Pero en el caso de los camiones grandes, por la baja densidad energética que tienen las baterías, que es una forma de almacenar electroquímica, ¿no es cierto?, tengo que decir, o llevo batería o llevo piedras. Las dos cosas no caben. O sea, es tanta la batería que tendría que llevar, ¿no es cierto?, que no puedo llevar mis piedras y el camión lo tengo para llevar piedras, perdón, minerales, no piedras, pero minerales. Entonces, en ese tipo de aplicaciones no tiene sentido hablar de las baterías. Entonces, no confundan electromovilidad con de dónde saco mi energía. Y lo que nosotros queremos ahora es salir de los combustibles fósiles. Y la electricidad, por linda que sea, no la puedo guardar. Entonces, la electricidad, como hoy día, ¿cómo la almaceno? Para que les quede claro a todos, el 91% de la electricidad hoy día la guardo en forma gravitacional, ¿ya? O sea, en un embalse de altura, el 91%. El 5% lo guardo en baterías, de lo que estamos hablando, la famosa BESS, batería electroquímica, se lo guardo como iones, el 5%. Y el 3% de la energía la guardamos como fluidos térmicos a alta temperatura. Eso es todo. Y lo que nosotros queremos hacer con el hidrógeno verde es meter otra forma de almacenar bastante flexible la electricidad renovable. Para que les quede claro, todo lo que hacemos es eso. Entonces, hay diferentes aplicaciones que yo no puedo electrificar. Y quiero decir una cosa más que es fundamental para todo, que
en el orden de prioridad de lo que estamos haciendo. La primera prioridad es eficiencia energética, gastar menos, ser más eficientes. En segunda prioridad es el uso directo de las energías renovables, que puede ser electricidad renovable, pero puede ser calor renovable, frío renovable. Yo tengo un montón de aplicaciones en que le puedo sacar el calor o ponerle calor al aire, a la geotermia de baja entalpía, o sea, hay forma. Y en tercer lugar, por favor, todo lo que estamos hablando del hidrógeno. Pero no se nos olvide el orden en que tenemos que ir haciendo las cosas. Primero ahorrar, porque como decía Fernando, estas son siempre inversiones. En energías renovables se necesita mucha plata. Y si yo me gasto la mitad, necesito invertir exactamente la mitad. Es tan tonto como eso. Así que ojo con el orden en que vamos haciendo estas cositas. Y quiero decir una vez más, en el hidrógeno no es que sea mucha energía ni poca. Si yo hago una molécula de hidrógeno necesito poquito. Si hago 1 kilo más y si una tonelada hago más. La gracia está en la eficiencia, cómo la hago. Y hoy en día los electrolizadores para el hidrógeno verde tienen una eficiencia del 70%. Quiere decir que el 70% de la electricidad la tengo dentro de la botella y el 30% se me derrama en forma de calor. No lo puedo utilizar después. Pero somos suficientemente eficientes, bastante bueno el guardar el 70%. Si yo veo la eficiencia con la que uso la gasolina en mi auto, más del 20%. El 20% es para energía cinética. En las locomotoras no era el 5%. El 5% era para empujar el tren y el 95% salía por la chimenea como ese unito negro. Entonces, ojo, tengo una pregunta de Francisco. Sí, Francisco Herrera, por favor, profesor, adelante, lo escuchamos. Ya, antes que nada los quería saludar a todos, bastante interesante el tema. Y yo tengo una pregunta. Normalmente siempre utilizamos la energía como un producto final. Ya alguien la produjo, alguien la canalizó, alguien la almacenó en algún tipo o sistema. Pero en el caso del hidrógeno verde, yo tengo entendido que la producción de este es de bajo rendimiento. Necesito mucha electricidad para producir este hidrógeno. Ahora, está bien. El 70%, okay. Francisco, yo lo encuentro bueno. Perfecto, 70%. ¿De dónde sacamos esa electricidad para producir el hidrógeno? ¿Alguna central hidroeléctrica? ¿Alguna central geotérmica? ¿Alguna central eólica? Porque la producción y la conversión hacia el hidrógeno verde ya más o menos de alguna forma está masticado el tema, pero la energía que necesitamos para producirla no está claro, porque no tenemos en este momento electricidad abundante o fuentes generadoras de electricidad para producir el hidrógeno. Me encantaría contestar. Muy buena la pregunta, Francisco. Te la puedo contestar cuantitativamente y como buen ingeniero prefiero mostrar un monito. ¿Puedo compartir la pantalla, Luis? Si es que si no les molesta. Por supuesto. Claro. Donde hay un cuadrito con una flecha hacia arriba, aprieta ahí, por favor, y puedan compartir. Y ya. Una ventana, déjame ver que ahí la encuentre. Ahí, a ver si ahora les pregunto si voy a ocultar esto. Si ¿están viendo lo que estoy mostrando? Sí. Se está viendo en este momento. Ay, perdón. Ahí quiero mostrarles nomás que la pregunta era justamente si eres algo nuevo, y no, hace 120 años que se hacen electrolizadores. Sí, estamos de acuerdo, eso es cierto. Para dejarlo claro, mira, quiero mostrarte lo siguiente. Fíjate que ya el año 27 se hacía electrólisis, ¿no es cierto?, en Noruega. El año 27, y son tremendas empresas. Y si nosotros vemos acá bastante cerca de nosotros, cerca de Machu Picchu, en Cusco, hay un electrolizador de 18 megas que hace amoníaco y hace fertilizante. Entonces la pregunta es ahora, y ahí voy ahora, la pregunta es ¿por qué ahora estamos encantados de hacerlo? Lo que estoy mostrando ahí son, no sé si ven mi pantalla bien o tengo mal. Se ve muy bien. Se ve bien, se ve bien. ¿Ahora sí? ¿Una sola pantalla? Se ve muy bien. Ya, ven la pantalla, eso es lo que quiero estar seguro. Mira, ahí tenemos nosotros las subastas públicas en Chile de electricidad, 2006 a 2017. Las columnas son la cantidad en gigawatt hora, lo que se subastó, y lo que está en celeste es el precio. Miren ustedes, el 2012 estábamos en $131 por megawatt hora. 131. Claro. Estábamos re contentos nosotros. El 2017 habíamos bajado 32. Y hace 2 semanas, ustedes saben,
hubo la siguiente subasta pública y llegamos a 23, con un mínimo de $13,99 el megawatt hora. No hemos llegado al récord mundial, que son 10. Así es. Pero ahí donde está la gran gracia, que la electricidad ahora es más barata. Por lo tanto, con la misma eficiencia, con la misma cosa que tengo, es diferente pagar 131 que pagar 23. Ahora, finalmente, el hidrógeno verde es competitivo con los combustibles fósiles. ¿Ah? Esa es la gran magia que tiene todo esto, porque con eso nosotros ahora sí podemos tener un hidrógeno competitivo. Antes no, era una locura. Sí se hacía cuando yo no tengo otra forma de electricidad, como les mostré ahí en Cusco, es prácticamente hidroelectricidad, tienen cerro. Los noruegos eran pobrísimos, los alemanes tenían carbón, entonces podían hacer su hidrógeno del carbón. Sí. En cambio, los pobres noruegos, fuera de hidroelectricidad, no tenían nada. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Y acerca del potencial, me gustaría mostrar unas cifras que creo que son bien entretenidas. ¿Pueden ver lo que le estoy mostrando ahí? Sorry. Sí, sí, se ve. Esto es un mapa de Chile, izquierda al norte. Ahí tenemos todas las renovables, las energías renovables, el potencial de energías renovables en Chile. Eso lo hizo la GIZ, lo hizo la Corfo. Miraron en cada región qué puedo hacer. Fotovoltaico, concentración solar de potencia, eólico, lo que quiera, y la hidroelectricidad. ¿Ya? No se los olvidaba en aquel entonces, se les olvidaba la Patagonia. Yo la puse, la pegué atrás de la República Independiente Magallanes, que tiene un potencial eólico grandísimo. Ahora, si nos ponemos a sumar, y estos están en gigawatt, ¿eh? La solar de fotovoltaica tiene 1260 gigawatt, la CSP 550, que si la geotérmica, biomasa 14, y yo llego a una suma de más de 2 terawatts. ¿Eso qué significa? Que tengo un potencial de 80 veces toda la potencia eléctrica instalada en Chile. 80 veces, con carbonera, con todo lo que ustedes. Nos sobran unos 80 chiles. Dejemos unos 5 para crecer. Pero nos sobran, no sé, 75 chiles. Y esa es la gran gracia que tenemos nosotros, porque la gracia que tienen estas, y ahora para lo que yo les mostré es potencia, y nosotros tenemos que hablar de energía. Y para pasar de potencia a energía necesito el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tengo esa potencia? Y eso se llaman factores de planta. Entonces, en Chile tenemos la gracia que la fotovoltaica tiene muchas horas. No tenemos nubosidad, por ejemplo. Entonces, tenemos un 37%, podemos llegar a factor de planta, y la Unión Europea entre un 20 y un 25%. El factor de planta, de nuevo, es si yo me compro o pago por 1 megawatt, ¿no es cierto? ¿Cuántos megawatt horas tengo al día? Si trabaja 24/7, voy a tener 24 megawatt al día de energía, megawatt hora al día que puedo vender. Entonces, esa es la gracia. Y ahora les quiero mostrar para el lado, y ahora voy a multiplicar los dos, y les muestro la comparación que tenemos entre Arabia Saudita, que hace, ¿no es cierto?, crudo, petróleo, 2,7 billones de barriles. Si eso lo quemo, tengo 16,5 exajoule por año. Si hago electricidad, pierdo 2/3. Si lo convierto, esa era creo que la pregunta, si convierto esa energía térmica en electricidad, 2/3 salen por la chimenea, 1/3 sale por los cables, son 5,6. Si tomo todo este potencial que saqué ahí, que son 6,1 petawatt hora, voy a hacer unos 200 millones de toneladas de hidrógeno verde en Chile. Eso es 3 veces todo lo que se hace en el mundo hoy día. Eso quiere decir que en calor estamos más o menos lo mismo que Saudi Arabia, y en electricidad somos el doble. Podemos, con nuestras reservas que tenemos, en nuestro potencial, nosotros podemos hacer el doble de electricidad que lo que se puede hacer desde de Saudi Arabia. Entonces, tenemos muchísima energía renovable, Francisco. Somos un país bendecido. Tremendo. Nos sobra muchísimo. La pregunta es, ¿cómo lo saco? Si pudiera poner un cable de aquí a Japón, estoy listo. Esa cuestión no se puede. Así que tengo que meter esa electricidad en un barco. Y eso es lo que estamos inventando, la botella, cómo meto esa electricidad y el hidrógeno y todos sus derivados energéticos, para poder salir afuera y nosotros poder armar una industria más grande que el cobre. Por ahí va tenemos mucha energía renovable. Es el gran desafío, justamente el transporte del hidrógeno, básicamente. Ya el almacenamiento está resuelto, digamos, pero el desafío está en los altos costos de inversión para el transporte, ¿ya? Fernando Sí, yo tenía... era Fernando.
Sí, yo quería, Respecto- déjame mostrarles un poco lo que tengo acá, que es bastante decidor, ¿ya? Bueno, sabemos que ¿no es cierto? Que el hidrógeno verde puede ser usado, por ejemplo, puede agregarse al gas natural, puede ser usado, por ejemplo, para alimentar plantas de calefacción distrital, ¿ah? Con potencia térmica, ¿no es cierto? En fin, tiene un montón de usos, o sea, usos hay, pero de sobra, no solamente en la industria química, sino que en todo lo que es el transporte, te fijas, como bien lo señalaba. El principal problema es satisfacer, ¿no es cierto?, básicamente los mercados potenciales de cómo llevar el hidrógeno verde a los lugares donde se necesita. ¿Ya? Por un lado, hay que tener conciencia de que el almacenamiento y transporte de un gas que es flamable, ¿no es cierto?, o sea, que es inflamable, ¿no es cierto?, no es fácil, ¿ya? Y requiere condiciones de seguridad importantes. Hay todo un procedimiento al respecto. Y también toma mucho espacio, ¿te fijas? Para básicamente construir todas estas líneas de tubería dedicadas. Ahora, respecto a la pregunta de Francisco, en Europa, por ejemplo, las grandes compañías como Shell, como, qué sé yo, las que nombré, ¿no es cierto?, están construyendo plantas de generación eléctrica mediante energía renovable, ¿no es cierto? Fuentes renovables como solar, eólica principalmente, porque allá el viento es importante. Entonces, plantas dedicadas justamente para la producción de hidrógeno. Y por otro lado, están también armando grandes electrolizadores para poder montar esta suerte de mega conglomerado de producción, ¿no es cierto?, en la Unión Europea. Pero esto requiere, ¿no es cierto?, pipelines o tuberías dedicadas, ¿ya? Ahora, hay un problema porque el hidrógeno, ¿no es cierto?, cuando lo transportas por tubería, tiene un efecto hostil, ¿no es cierto?, en las tuberías. Por ejemplo, degrada todo lo que son soldaduras y cosas. Entonces, hay que estar ahí pendiente también de eso, ¿te fijas? Ahí está, por ejemplo, un diagrama que te muestra, te fijas, producción de hidrógeno. Ahí está el packing, la distribución, el almacenamiento y la transferencia, la economía de hidrógeno. ¿Ya? En el packing o el empaquetamiento está la compresión, la liquificación y híbridos también. ¿Ya? Pues también puede ser almacenado en forma gaseosa. Pero claramente la distribución es el gran desafío hoy día. ¿Ya? Ahora, básicamente lo que yo quería mostrarles ahora es cómo básicamente los costos involucrados, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. El hidrógeno verde es aún caro, ¿ya? Es un producto caro, ¿no es cierto?, de producir hoy en día. Y un reporte publicado el año pasado, el reporte publicado con datos del 2018, pero fue publicado en 2019 o el 20, creo, 2020, decía que según la Agencia Internacional de Energía, costaba producir, ¿no es cierto?, hidrógeno verde entre 3 y 7 dólares y medio por kilo, o sea, entre 3 y 7,5 dólares por kilo producir hidrógeno verde, comparado con 90 centavos y entre 90 centavos y 3 dólares 20 la producción de vapor de metano reformado, ¿no es cierto? Entonces, bajar los costos de los electrolizadores, por un lado, es vital, es importante, y en eso se está trabajando, hay investigación al respecto, para producir, ¿no es cierto?, los costos de producción de hidrógeno verde. Se estima, según los estudios que yo revisé, que el costo de los electrolizadores podría caer hacia 2040 de alrededor de 840 dólares por kilowatt de capacidad instalada hoy día, ¿no es cierto? Entonces podría caer a la mitad de eso, ¿ya? Podría caer a la mitad de eso, ¿ya? O sea, 220 dólares hacia el 2040. Y eso lo informó la International Energy Agency, o sea, la Agencia Internacional de Energía, el año pasado. Básicamente, el negocio acá es producir grandes cantidades de hidrógeno y
pero un costo eficiente, un costo, ¿no es cierto?, más barato, y eso depende en gran parte de los electrolizadores y depende también, ¿no es cierto?, del transporte, ¿ya?, de la distribución. Ahora, lo que quería mostrarles ahora es esto, ¿no es cierto? Fernando, se nos sí. está acabando el tiempo y me gustaría que habláramos de algo que está pasando en Chile respecto al hidrógeno verde. Me gustaría, porque tú dijiste algo importante, entonces, cómo transportar el hidrógeno, ¿cierto? Y en Chile, en la región de Coquimbo, en Coquimbo y La Serena, hay un proyecto piloto de transportar hidrógeno en las cañerías que ya existen de gas natural. Y el proyecto consulta también la producción de hidrógeno por una empresa también localizada en Coquimbo y Serena. Entonces, me parece que es un piloto muy interesante. Me gustaría saber, doctor Plet, si usted nos podría dar alguna información más de este piloto y cuáles podrían ser los resultados esperados y qué significaría eso para Chile. Por favor, doctor. Gracias, Fernando. Encantado, Luis. Hay 6 áreas prioritarias en la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Creo que es bueno que todos la vean. Está en la página web del Ministerio de Energía. Se publicó el 3 de noviembre del 20, la Estrategia Nacional de Hidrógeno, y hay 6 áreas prioritarias. Una de ellas es lo que se llama blending, o sea, mezcla de gases. Hoy en día en el gas natural, en las líneas de gas natural, se hace mezcla, se hace blending. Nada más que acuérdense que hubo que cambiar todos los quemadores cuando se metió gas natural comparado al gas licuado. ¿Ya? Eso lo hizo Metrogas gratis, para un lado. Si yo quiero volver para atrás, tengo que pagar yo la cambio. Entonces, el inyectar en redes hasta una cierta cantidad, que en este caso es máximo 20%, no tengo que cambiar los quemadores. Entonces, se va a empezar en Coquimbo y La Serena por Gasvalpo. Ellos son los que están allá, es porque tienen una red de gas natural muy nueva, es del orden de 5 años. Entonces, esa ya viene lista para usar hidrógeno. Lo que Fernando mostró es cierto, en ciertas cañerías puede haber problemas, pero cuando son nuevas vienen hydrogen ready. Todo el equipo ya viene listo para usar hidrógeno en algún momento. Y todo lo que tengo que hacer es usar los aceros correspondientes o tener plástico para que eso no suceda, para que no haya problemas de permeabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en Coquimbo? Se va a inyectar hidrógeno verde al gas natural. Entonces la famosa señora Juanita ni lo va a notar, pero la gracia es que vamos a descarbonizar un 20% de ese gas. Entonces, bueno, porque el 20%, y la gracia, esto se va a subvencionar, o sea, ni siquiera en los costos lo va a notar, pero tenemos que ir probándolo. Para nosotros es muy importante la formación de capital humano. Esa es mi pega como embajador del hidrógeno verde. Hay que entrenarlo, y no lo puedo entrenar con PowerPoint. Tengo que tener la gente, tengo que ver qué es lo que hago, por lo tanto ahí se va a hacer, en realidad se va a inyectar gas. Entonces está bien, yo el 20% del gas natural que hoy día tengo que importarlo, lo cambio por hidrógeno made in Chile, con electricidad renovable chilena. Y eso geopolíticamente no deja de ser importante. Nosotros hoy día, para que ustedes lo sepan, nos estamos gastando $10.400 millones en importar combustibles fósiles para quemarlos literalmente en Chile, ¿ya? Y yo les mostré el potencial que tenemos nosotros de energía, es inmenso y grande. Pero es lo que decía Fernando, el problema es que hay que ir a cosecharlo afuera, y eso necesita capital. O sea, ¿no es cierto? Entonces, el hidrógeno verde, para que les quede claro, el 70% de su costo hoy en día es electricidad. Si la electricidad baja tan brutalmente como se los acabo de mostrar, cero problema, porque solamente el 30% de hoy día es el costo del electrolizador. Y eso, ¿cómo lo agrando? Cuando agrando la economía de escala. Yo les mostré que los electrolizadores más grandes que hay en el mundo son, no sé, 100 megas. Y nosotros ahora estamos hablando de gigas, o sea, de 1000 veces más. Entonces, ¿no es cierto? Como siempre las cosas son más baratas por docena, cuando yo voy a una escala de 1000 veces más, está claro que voy a bajar los precios, igual como los precios de los fotovoltaicos. Cuando hace un par de años el fotovoltaico era una estampillita que yo tenía en la calculadora, de repente algún loco se lo puso arriba del techo, y hoy día tenemos kilómetros cuadrados de fotovoltaico. Claro que bajan los costos, nada más que por el hecho del aprendizaje. Yo cada vez sé hacerlo más barato. Claro, Francisco, también. Sí, Francisco tiene la mano levantada, por favor, Francisco. El tema es apasionante, y
como yo estoy en el mundo de las microondas, me salta la duda que también se puede producir hidrógeno a través de dispositivos de microondas que podrían, en estos momentos se están haciendo muchos avances al respecto, podrían reemplazar a los famosos ¿cómo se llama? Generadores de electrólisis. Y no desgastan cátodos, no desgastan elementos, son elementos que funcionan con ondas electromagnéticas y producen en este momento una gran cantidad de hidrógeno que a lo mejor sería el camino a futuro. ¿Qué sabe al respecto de la utilización de las microondas para el uso y producción de hidrógeno verde? Hay un montón de tecnologías para hacer hidrógeno verde. Yo lo puedo sacar de la biomasa, como dijo Fernando, lo puedo sacar del agua. O sea, donde saco el hidrógeno, cualquier la tomo. Para eso claro, mediante el uso del agua. Para eso, el hidrógeno, o sea, que el agua tenga hidrógeno, sí. Mala suerte el agua, no se la saco de ahí. Sí, está más fácil de alcanzar el agua. Claro, hasta ahora lo que hacía, se la sacaba del gas natural el metano, ¿no es cierto? CH4. Con las margaritas le sacaba los 4H y el C lo tiraba al aire porque nadie me lo cobraba. Claro. Entonces, exacto, era gratis. Ya no es gratis, tampoco no va a ser gratis. Entonces, yo puedo, hoy día, por ejemplo, existe la pirólisis del metano, puedo hacerla. O sea, a alta temperatura, yo puedo sacar el hidrógeno y dejar el carbón, como C. Sí. Entonces, bonito, porque estoy sacando un sólido. Solo que todas esas instalaciones hasta ahora son carísimas y están en estado experimental. O sea, todavía no puedo prometer en 10 años estar listo porque estoy un TRL 2, 3, 4. Entonces, esa parte del desarrollo todavía va a costar muchos años, pero sí se puede hacer, se empieza en laboratorio y se escala tranquilamente. Las diferentes entidades, por ejemplo, europeas, le están poniendo mucha plata al Research y Development. La Estrategia Nacional de Alemania, que la mencionó Fernando, tiene 9.000 millones de euros para el hidrógeno. 7.000 millones de euros son para tecnología. Y 2.000 millones de euros son para proveedores, como Chile. Ya nos pasaron 10 millones de dólares para el proyecto en Magallanes, que la gracia que tiene el proyecto que está haciendo en Magallanes le va a sacar, casi dijo, no voy a decir lo que, pero sacarle el cuerpo a transportar el hidrógeno, entonces lo convierto en metanol y lo meto en un barco común y corriente. O de ese hago gasolina sintética verde y la pongo en un barco común y corriente y me olvido el problema del gas. Entonces, hago lo mismo que hacen las plantas, guardan ese gas maldito, tan liviano, se le pegan una piedra, ¿no es cierto? Bajan ese balón y yo lo puedo pegar al carbón y todas las moléculas orgánicas, o se lo pego al nitrógeno y con eso hago amoníaco. Y hoy en día muchas veces se va a usar amoníaco verde para, por ejemplo, descarbonizar toda la flota naviera, que es inmensa de grande, son 60.000 buques. Entonces, hay formas de transportar la energía renovable, que son electrones, en forma de diferentes moléculas. Por eso se habla del hidrógeno y sus derivados energéticos. Si yo me evito el problema logístico, como se va a hacer en Magallanes, lo meto en un barco común y corriente y se va a la benzina y se va a Europa. Entonces allá tengo que encontrar a alguien que me compre esta benzina cara. Esa es toda la gracia de esto, no es técnico, sino que ¿dónde encuentro el loco que me compra una gasolina que vale el doble y el triple? Y esos locos existen porque al final lo que cuenta es el CTO, Total Cost of Ownership. ¿Cuánto me cuesta a mí el kilo? ¿Cuánto me cuesta la tonelada kilómetro? Entonces, si yo tengo que comprarme un auto nuevo, que es caro, por mucho que la electricidad sea barata. Y si yo uso el cacharro viejo, solo con benzina neutral, ¿no es cierto? Salgo del capital y nada más que aumento mis costos de operación. Entonces, con eso siempre ¿qué es lo que es más caro? Oye, si yo estoy descarbonizando y no tengo que comprar máquinas nuevas, paso piola, aunque tenga que más por el combustible. Por eso que es bien interesante el concepto, cómo se optimiza, no es el mínimo de todo, ¿no? Sino que qué es lo que de costo del que lo está usando. Y nada más que una aplicación, la aplicación más grande que hay en el mundo de usar celdas de combustible es en los centros de distribución, en las grúas de horquilla. Ahí desplazaron todas las grúas de horquilla de hidrógeno, desplazaron a las eléctricas, porque la eléctrica me demora 10 horas a cargar, o sea, necesito dos grúas de horquilla, en cambio compro una sola y en 3 minutos estoy listo, igual que con la gasolina. Entonces es carísimo todavía el hidrógeno en Estados Unidos, pero
al final de cuentas, al centro logístico le es más barato tener 0 emisiones que usar este combustible caro. Así que ojo con dónde está la comparación, ¿no? Muy interesante y como dice Francisco, nuestro colega es apasionante, podríamos estar hablando hasta después del almuerzo. Bien, pero se nos cumplió el tiempo, pero quiero por favor darle la oportunidad a Fernando para que nos diga en qué parte de nuestra malla de ingeniería civil industrial se tocan estos ámbitos energéticos y de cómo la industria se ve invitada a estos cambios energéticos. ¿En qué parte de la malla para dar esa información? Y luego de eso, Fernando y Erwin, ya empezaríamos ya a despedir este conversatorio. Por favor, si alguien tiene una consulta, es el momento porque ya se nos está acabando el tiempo. Fernando, dinos, ¿en qué parte de nuestra malla de ingeniería civil industrial tocamos estos tópicos de energía e industria? Mira, yo hace un par de años ofrecí un curso en energía, ¿no es cierto? Y aplicaciones de energía, ¿no es cierto? Como electivo de 5º año, ¿ya? Electivo de 5º año. Y gustó mucho, y eso estuvo basado en mi trabajo postdoctoral con Enel. Yo hice un postdoctorado con Enel Distribución, y creo que podríamos volver a ofrecer un curso, así como Service Engineering, por ejemplo, pero en energía, ¿ya? Y justamente ahí podríamos abordar el hidrógeno y otras energías renovables. El curso trataba justamente de cómo se utiliza la energía, cómo se obtiene la energía y las aplicaciones, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo de la electricidad y de todo lo que es el mercado eléctrico. Entonces, yo creo que no tenemos un curso, solamente podría ser vía electivo, ¿ya? Feliz está acá también. Gracias. Claro, Fernando, muchas gracias. Ya, Erwin, por favor, insiste en la invitación al 8 de octubre, en el Día del Hidrógeno, y por favor, tu despedida de este conversatorio que ha sido muy, pero muy interesante. Sí, quiero recordar los tiempos en el Colegio de Ingenieros. Yo ahí he sido presidente de la Comisión de Energía, y eso ha sido una locura, porque yo como ingeniero químico tengo que ver con eso. Y sin embargo me reí de mis colegas porque decía, ustedes representan nada más que el 22% de la energía en Chile. Lo que Francisco preguntó es cierto, solo el 22% es la electricidad, el resto son combustibles, no nos olvidemos. Entonces, por favor, no confundamos electricidad con energía. Yo sé, le he dicho al ministro, que ojalá que sea ministro de energía, no ministro de electricidad, porque por alguna razón las grandes empresas, incluso temáticamente, yo le he dicho, pero ustedes vean lo que están diciendo, cada vez que ustedes hablen de electricidad, hablen de electricidad, no de energía, porque solamente una es la forma, que es linda, flexible, todo lo que quieran, estamos de acuerdo. Entonces, no nos olvidemos que nosotros podemos electrificar un montón con electricidad renovable, pero ya les dije, el problema está en el almacenamiento. Nosotros nos acostumbramos a tener nuestra energía en el estanque del auto, nos acostumbramos a tener una tremenda pila de carbón, nos acostumbramos a tener unos estanques de petróleo inmensos de grandes, ¿no es cierto? Y unos gasómetros. Y después teníamos electricidad. ¿Ah? Y hoy día, con la electricidad renovable, la cosa se cambia. Yo tengo que generar cuando hay sol y cuando hay viento. La pregunta es, ¿cómo lo demando? Tengo que guardarlo, almacenar esa energía después de la generación. Y eso es difícil, porque yo he visto la electricidad también, confunden baterías con almacenamiento. No, eso es una de las tantas formas de almacenar energía. Nuestro problema, en Chile tenemos muchas renovables, pero son fluctuantes, no hay nada que hacer. Entonces tengo que inventar métodos cómo almaceno esa energía cuando se genera para tenerla disponible cuando la demanda lo requiera. Así que veanlo un poco más generalista, no solo electricidad, que ahí puede ser, ¿no es cierto? Pero vamos a necesitar moléculas. Pero la gracia es que hay moléculas que cuando las quememos no nos produzcan CO2. Eso es lo que les puedo pedir, que en eso se metan, por favor. Muchas gracias, buen desafío para los que también tomamos esta área académica y desarrollo académico. Ahí está el desafío también porque el problema está en el almacenaje, como lo ha repetido tantas veces el doctor Plet, es el almacenaje. ¿Cómo hacerlo? Bien, Fernando, por favor, tu despedida también, tu comentario final. Muchas gracias. Básicamente decir que el desafío, ¿no es cierto?, es cómo transicionamos
hacia una economía de hidrógeno, ¿no es cierto? Una economía que es post-combustibles fósiles. Y yo creo que la oportunidad también para Chile, además de lo que mencionó Erwin, que me parece súper atingente e importante, y creo que el camino es correcto, ¿no es cierto? Agregar, ¿no es cierto?, hidrógeno a combustibles que hoy día gas, por ejemplo, en fin, gasolina. Pero también hay que crear un mercado ya para materia prima para producir hidrógeno. Básicamente átomos de carbón, por ejemplo, de biomasa, de desecho orgánico, ¿no es cierto?, materiales de desecho orgánico, o todo lo que es dióxido de carbón reciclado, ¿no es cierto?, podrían ser básicamente conductores de átomos de hidrógeno. Y nosotros tenemos una gran riqueza ahí, claramente. Somos grandes productores de basura, ¿no es cierto?, de desecho. Entonces, ahí también podríamos aprovechar todo eso, ¿ya?, para alimentar los procesos de electrólisis. O sea, yo lo que veo, ¿no es cierto?, es que tenemos que crear también las condiciones y la política para desarrollar una economía que apoye la economía del hidrógeno, ¿ya? Y esa economía tiene que estar basada en producir materia prima, producir insumos que, ¿no es cierto?, el fondo, átomos, ¿no es cierto?, de carbono, biomasa, ¿no es cierto?, desecho orgánico, en fin, todo lo que pueda contribuir a no solamente agua, ¿ya? Y creo que ahí hay un desafío importante, o sea, tenemos hidrocarburos de sobra y podemos aprovechar eso en la transformación química hacia una economía de hidrógeno, ¿ya? Lo que se llama biocarbón, por ejemplo, eso es un tema importante. Muchas gracias, Fernando. Ya terminamos entonces este conversatorio que fue muy, muy clarificador para entender si esto que ahora es novedad y que es una gran oportunidad según lo que este par de conversadores principales, nuestro doctor Pret y nuestro doctor Giannini, nos han dado a conocer hoy día. Muchas gracias por su participación, muchas gracias, doctor Pret, por su dedicación a este espacio conversacional, que sin lugar a dudas hemos aprendido todo lo que hemos estado aquí conectados. Este va a ser grabado y va a ser también publicado para que los demás personas de la comunidad de la Universidad Finisterra lo puedan ver. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor Giannini, muchas gracias también por su tiempo y colaboración con ustedes. Encantado. Una buena tarde, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Listo. Chao, Erwin. Gracias. Chao, Gracias. súper bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chau.